Saludos a todas las personas que están viendo este video. Ya estamos en el mes de abril, el día 1, estamos en el día primero del mes de abril, el mes de la prevención del abuso sexual infantil, como les había mencionado en el video anterior. Y quiero darle las gracias por obviamente haberse conectado y por personas pues que se han adelantado y me han hecho algunos comentarios y me han hecho algunas preguntas. Y pues quiero darle las gracias por ese apoyo que nos están dando antes de comenzar entonces con esta serie de videos que vamos a estar compartiendo. En el día de hoy vamos entonces a estar discutiendo unos temas en específico, vamos a estar definiendo lo que es el abuso sexual infantil, vamos a conocer también tipos de abuso sexual infantil, cuáles son los diferentes tipos y cómo se identifican. Vamos entonces a estar compartiendo con ustedes unas estadísticas específicas de Estados Unidos, estadísticas de casos de abuso sexual infantil. Y básicamente es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, porque no quiero bombardearlos con tanta información, sino que quiero ir pasito, pasito, pasito con ustedes, para que cuando terminemos entonces de discutir todo este mes sobre el abuso sexual infantil y la prevención, todos ustedes sean unos expertos y que obviamente pues puedan entonces educar, compartir, estar bien pendientes, no solamente a sus niños, sino cualquier niño que esté cercano a ustedes. Y ustedes como profesionales, personas que trabajan, personas de la iglesia, personas de la comunidad, ustedes también puedan tener esas herramientas para poder identificar, prevenir y manejar casos de abuso sexual infantil. Así que comenzaremos entonces a estar compartiendo con ustedes. Me disculpan pues que voy a estar haciendo referencias porque hay cosas que son de números y yo no tengo muchas retentivas. Y pues también hay muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes que yo no quiero que se me queden. Así que me disculpan si estoy mirando un poquito hacia abajo porque estoy mirando porque tengo una información, unas anotaciones que no quiero que se me queden y las quiero compartir con ustedes. ¿Está bien? Así que como estuvimos hablando en el video anterior, en el video de la introducción, estábamos hablando acerca del desconocimiento que hay en la comunidad, en la humanidad, acerca de lo que es el abuso sexual infantil y lo que es la prevención y cómo también manejar casos de abuso sexual infantil. Estos reportes de abuso sexual infantil parecen que no van a desistir. Todos los días lo vemos en noticias, todos los días vemos al menos una noticia de casos de abuso sexual infantil, no solamente en Puerto Rico, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo. Y vemos que estas noticias se manifiestan de diferentes formas, ya sea maestros en la escuela, ya sea en la iglesia, que han habido muchos casos en la iglesia. Y quiero decirle una cosa, estas cosas no solamente suceden en la iglesia católica, suceden en cualquier tipo de organización religiosa. Muchas de estas religiones, organizaciones religiosas, tienen unas estructuras que se basan precisamente en lo que es el abuso sexual infantil. Así que les aclaro que esto no pertenece a ninguna denominación en específico. Donde quiera que haya niños, existen este tipo de personas que cometen abusos sexuales. Muchas personas, como le dije, continúan sin saber lo que es el abuso sexual infantil, cuáles son sus señales, cuáles son los signos de advertencia y también cómo estas personas pueden ayudar. Hay muchas personas que no intervienen en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por todas las complicaciones que puede traer simplemente una denuncia. Exponer entonces a los niños a tener que enfrentar entonces a, a sus abusadores, a sus agresores sexuales, que ellos vayan entonces a corte y que estas personas le den una pena mínima, una pena que no vaya concorde al tipo de acción, el tipo de abuso que estas personas hayan cometido con los niños. Y hay muchas razones por las cuales no solamente los niños no quieren hablar, sino también los adultos no quieren entonces intervenir, lo que es especialmente en las escuelas, lo que es especialmente en la iglesia, que con mucho dolor tengo que decir que he tocado muchas puertas para poder llevar estos mensajes a la iglesia y lamentablemente pues muchas personas, incluso una de esas personas me dijo que no me quería llevar a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque
es un tema que no se atreven a discutir, que no se atreven a tocar, por el simple y mero hecho de que probablemente tengan desconocimiento de cómo manejarlo, sino también de tener que evitar tener entonces que envolverse en este tipo de consecuencias que vienen detrás después de una denuncia. Y estos videos que voy a estar compartiendo con ustedes, como les dije, ya sea para padres, para profesores, ya sea para la escuela, para la comunidad, para la iglesia o cualquier tipo de lugar donde se compartan con niños, donde haya presencia de niños, es bien importante que ustedes se puedan beneficiar de toda esta información. También les había mencionado en el video anterior que ustedes como padres verifiquen en todos los lugares donde sus hijos tienen algún tipo de actividad o participación, verifiquen si ellos tienen algún tipo de política de cómo manejar casos de abuso sexual infantil y cuáles son las estrategias o cuál es su modelo, qué políticas entonces ellos tienen para prevenir estos tipos de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque en muchos lugares hay personas que abusan de niños y ellos no se dan cuenta, como supervisores, como líderes, no se dan cuenta que estas cosas están sucediendo. Y para eso es bien importante que los empleados, las personas que ellos contraten, número uno, pues les hagan una evaluación lo más intensa posible, en la medida en que la ley obviamente los pueda permitir, sino que también conozcan entonces estas características para que cuando esas personas estén trabajando, ellos puedan entonces identificar si esa persona tiene un perfil de un abusador sexual. Así que estas cositas las vamos entonces a estar discutiendo según vayan entonces viendo estos videos. Vamos entonces a hablar ahora de estadísticas que son completamente alarmantes y que bueno, muchas veces entramos a internet y tratamos entonces de buscar algunas estadísticas de casos en diferentes países, pero lamentablemente muchas de estas estadísticas no están actualizadas, son de años atrás, de 1, 2 o 3 años. Muchas veces, como le mencioné, si estos casos no se denuncian, obviamente es bien difícil, obviamente, de poderlas monitorear, de poderlas entonces evaluar. Así que estas estadísticas que voy a estar compartiendo con ustedes son precisamente de Estados Unidos. Ahora mismo pues no tengo exactamente la fecha, pero a mí me gusta manejar mucho con información reciente, así que no creo que sea más de 2 o 3 años atrás. Tienen que haber sido del año pasado, porque yo constantemente trato de estar entonces actualizando esta información y poniendo información en nuestra página de Facebook, Asasi PR. Les invito a que puedan acceder a esa página, Asasi PR, en nuestra página de Facebook, para que ustedes puedan entonces estar al tanto de información bien importante que vamos a estar entonces compartiendo con ustedes, no solamente a través de estos videos, sino información que todos los días nosotros estamos poniendo en esa página. ¿Qué tipo de información ustedes van a encontrar en esa página? Pues van a encontrar noticias, posteo muchas noticias. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entonces ver cada caso individual y que ustedes puedan entonces ir identificando, ok, esta persona era de tal lugar, qué tipo de relación tenía entonces con el niño, qué fue lo que la persona hizo, cuál fue el tipo de penalidad que le dieron una vez entonces fue denunciado y fue pasado por entonces un juicio. Y que ustedes puedan entonces ver todos esos factores comunes que puedan encontrar entonces en el otro tipo de noticias. No pretendo que ustedes sean unos expertos en lo que es estadísticas y países donde más frecuente sea el abuso sexual infantil, etcétera. No, no es mi intención. Siempre y cuando obviamente ustedes puedan entonces tengan alguna razón para poder hacer buen uso de ella. Pero para mí lo más importante es que ustedes tengan la información básica de lo que es, qué es el abuso sexual infantil, cómo identificar a los agresores, qué síntomas presentan entonces los niños, cómo trabajar un abuso sexual infantil, incluso más adelante también, bien interesante, voy a estar compartiendo con ustedes cómo entonces hablarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no le hablan a los hijos porque probablemente no sepan cómo hacerlo, no saben qué tipo de palabras entonces utilizar. Y tenemos más o menos, voy a estar presentando a ustedes más o menos como un jueguito en el cual ustedes puedan entonces compartir con sus hijos y puedan entonces pasarle la información de una manera que sea de acuerdo a su edad.
Porque sí es muy cierto que todos nosotros, desde que nacemos hasta obviamente que somos adultos, pasamos por unas etapas de sexualidad. La sexualidad tiene que estar de acuerdo a la edad de la persona, a la edad del niño, a la edad del adolescente, a la edad de los adultos. Y a veces, pues, en muchos de los casos que estamos entonces leyendo, compartiendo y que voy a estar discutiendo con ustedes, muchas veces, pues, los niños, este tipo de experiencias, pues, están como que muy adelantados al tipo de experiencia sexual que ellos deben entonces estar experimentando. Pero eso es información que vamos a estar entonces discutiendo después. Vamos entonces a comenzar con las estadísticas. Quiero decirle que increíblemente, más del 90% de los casos denunciados, más del 90% de los casos denunciados, son personas que el niño conoce. ¿Por qué? Porque son personas que están en su entorno, que comparten diariamente con ellos, que son personas que ellos conocen y que les tienen confianza, y que por eso es que entonces estas personas abusan y se benefician de este tipo de acceso, de confianza, de conocimiento que tienen entonces los niños. Una de cada 4 niñas son abusadas sexualmente antes de los 18 años. Una de cada 4. O sea que estamos hablando de que son unos números alarmantes. Una de cada 4 niñas son abusadas sexualmente antes de los 18 años. Y como les mencioné anteriormente, muchas veces estos niños no saben que están siendo abusados, no saben que cuando los tocan, la manera, y no que los toquen, sino la manera en que los tocan, la manera en que les hablan, la manera en que son expuestos a una sexualidad que no está de acuerdo a su edad, sino solamente que conocen la sexualidad de una manera grotesca, que es la palabra, grotesca. Conocen la sexualidad de una manera que no es la más saludable, de la que no es real, de la que ellos van a estar entonces experimentando a lo largo de que ellos entonces vayan cumpliendo años, que vayan madurando. Vamos entonces a los niños ahora. Una de cada 6 niños es abusado también sexualmente antes de los 18 años. Una de cada 6 niños, una de cada 4 las niñas, una de cada 6 los niños, antes de los 18 años. Y hemos visto en muchas de las noticias recientemente, y voy a tocar, y no quiero ofender a ninguna de las personas, pero quiero tomar, por ejemplo, la Iglesia Católica. Muchos de estos casos que se han denunciado, muchos casos han sido niños pequeños que probablemente, no conozco mucho la Iglesia Católica, pero probablemente son niños que están envueltos en actividades, en los coros, en diferentes tipos de actividades dentro de la iglesia. Y muchos de estos niños, pues, han sido expuestos a este tipo de abuso sexual. Una de cada 5 niños son abordados sexualmente a través de la internet. Padres, cuidado con la información que sus niños ven a través de internet, lo que escuchan, lo que ven. Y muchas veces los padres no se dan cuenta, y nuevamente obviamente voy a decir algo que es cierto, y les digo, yo no pretendo ofender a nadie, es simple y sencillamente crear conciencia y que sepan que muchas de estas personas, de estos niños que han sido abusados, han pasado por este tipo de experiencia, y es parte y responsabilidad de ustedes que puedan entonces prevenirla. Muchos bailes, y no voy a hablar ninguno en específico, hay muchos bailes que son sensuales, para no decir otra cosa, son bailes sensuales que niños están bailando a una edad, una pequeña edad, o sea, y estas cosas, yo quiero que ustedes sepan, todo lo que ustedes postean de sus hijos en Facebook, estos bailes, hay personas que están constantemente conectadas a la internet, viendo estas cosas, y que probablemente no se ve afectado directamente a su niño, porque probablemente esta persona no solamente el único contacto que pueda tener sea a través de Facebook, viendo este tipo de videos y cosas que los niños hacen, poses sensuales, le sacan fotos y los niños están haciendo poses sensuales, o videos que entonces estos niños están haciendo, les están grabando bailando. Es
los estás exponiendo, ustedes los están exponiendo, aunque sea de una manera inocente y sencilla, pero yo quiero que ustedes piensen en la manera en que puede pensar un abusador sexual, un depredador sexual, que eso más adelante lo vamos entonces a estar discutiendo, lo que es el perfil de los abusadores, de este tipo de personas que cometen actos sexuales con los niños. Así que más adelante también vamos a estar hablando de lo que es el Internet, cómo estas personas utilizan esta herramienta que es el Internet para poder entonces ir buscando, identificando dónde este niño vive, porque a veces obviamente pues ponemos mucha información sensitiva en Internet y estaremos discutiendo cómo ustedes pueden entonces monitorear a sus niños en Internet y ustedes también que puedan entonces ser cuidadosos a la hora de poder poner cualquier tipo de información. Sí, obviamente pues nosotros nos emocionamos cuando un niño, un sobrino o cualquiera hace algo obviamente que, pues, que nos emociona, pero bien importante, o sea, importante porque todas esas personas que están detrás de la pantalla, es lo que les quiero recalcar. No todas las personas que ven los videos, las cosas que ustedes postean en Facebook son amigos y son personas pues que van a estar viendo esto y que pueden estar haciéndole daño a sus niños. Pero eso lo vamos a ver entonces más adelante, cómo ustedes pueden manejar las redes sociales, cómo pueden manejar el Internet. Continuamos entonces. Casi el 70% de todos los asaltos sexuales ocurren en niños de menos de 17 años. O sea, estamos hablando de un 70%. Un 70% de esos abusos sexuales ocurren en niños menores de 17 años. Volvemos a lo mismo. Casos que son denunciados. Casos que son denunciados, el 70% de ellos ocurren en niños de menores de 17 años. Hoy en Estados Unidos existen aproximadamente 39 millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil. 39 millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Personas que cuando estaban niños no tuvieron esa educación, no tuvieron esa supervisión, no tuvieron ese apoyo. Probablemente, como les mencioné, personas que eran de su ciclo, personas que eran familiares, conocidos, amigos, personas con las cuales ellos tenían entonces un contacto frecuente, fueron personas que cometieron abuso sexual con los niños. Bien importante, la mayoría de los niños no revela haber sido abusados. Y más adelante vamos a estar entonces discutiendo por qué los niños no hablan. Pero sí, muchos niños, aunque yo no tengo ahora mismo una estadística, pero muchos niños no revelan que han sido abusados sexualmente. Así que estos son pues estadísticas que yo comparto con ustedes y que quiero que las mediten. Quiero que las mediten. ¿Por qué? Porque estas estadísticas sí obviamente pueden tener un cambio significativo si cada uno de nosotros, como yo les digo, ponen un granito de arena. Las personas que me conocen saben que yo tengo un lema y ese lema siempre digo que juntos, todos nosotros juntos podemos producir más y mejores resultados. Todos juntos podemos obtener más y mejores resultados si trabajamos juntos. Y más aún cuando es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, prevenir el abuso sexual infantil. ¿Okay? Vamos entonces ahora a definir lo que es el abuso sexual infantil. Y lo voy a explicar de la manera más sencilla. Yo no quiero entrar en ningún tipo de tecnicismo, primero pues porque quiero que esta información sea de lo más simple posible para ustedes. Y no solamente eso, yo no soy profesional de la salud, yo no soy o sea, sí soy educadora, doy charlas en diferentes lugares sobre lo que es la prevención del abuso sexual infantil. Yo ofrezco esas charlas a través de nuestro ministerio, pero sí no quiero usar mucho tecnicismo, simplemente me baso en la información que yo he obtenido a través de mis investigaciones y a través pues obviamente de las experiencias pues, que yo he tenido. Una de las definiciones de abuso sexual infantil, de lo que es el abuso sexual infantil, es que implica a un adulto que se involucra con un niño
en cualquier tipo de actividad sexual, en cualquier niño y adolescente. O sea, sencillo. Tiene que haber un adulto mínimo y tiene que haber un niño o un adolescente. Un adulto y un niño que se involucren en cualquier tipo de actividad sexual, que más adelante vamos entonces a estar discutiendo cuáles son los tipos de actividad sexual. Pero tiene que haber un adulto y un niño. Otra de las definiciones es que implica entonces a un adolescente que se involucra también en una actividad sexual con un niño más pequeño. Los adolescentes también, dentro de su exploración sexual, y no solamente exploración sexual, sino también en algunos comportamientos enfermizos pueden abusar de un niño menor, así que puede ser un adulto como también puede ser entonces un adolescente que se involucra en una actividad sexual con un niño. Sin embargo, a veces la actividad sexual entre niños, porque también obviamente puede haber actividad sexual entre niños, es una exploración inocente en lugar de abuso sexual. O sea que cuando dos niños están involucrados en un tipo de actividad sexual, niños, se puede definir como una exploración y como una exploración inocente y no necesariamente abuso sexual infantil. Como les mencioné, todos nosotros pasamos por unas etapas de experiencias sexuales de acuerdo a nuestras edades que son completamente normales. Si usted ve a algún niño tocando una de sus partes, no los reprendan, simplemente pues obviamente monitoreenlo, y si en caso de que ustedes tengan que intervenir y decirles algo, compartan con ellos de acuerdo a su capacidad mental, pero no tiren gritos, no los reprendan, porque entonces les están creando un tipo de inseguridad a los niños. Así que yo defino el abuso sexual infantil de la siguiente manera. Cualquier tipo de actividad con un niño, cualquier tipo de actividad sexual con un niño, no es un juego, es abuso sexual infantil. Cualquier actividad sexual con un niño no es un juego, es abuso sexual infantil. Y así es como mejor yo lo puedo definir. Vamos entonces a hablar ahora de los tipos de abuso sexual, o por lo menos dos tipos de abuso sexual que quiero compartir con ustedes, para que ustedes más o menos puedan entender de lo que es la definición de abuso sexual infantil. Existe el abuso sexual infantil con caricias y existe el abuso sexual infantil sin caricias. ¿Cómo es? Pues sí, hay abuso sexual infantil que involucra tocamiento o un contacto directo con un niño, y hay otro tipo de abusos sexuales infantiles en los cuales tú no tienes un contacto directo con el niño, pero eso lo vamos a, y cuando digo contacto, vamos a especificar que es un contacto físico directamente con el niño, ¿está bien? Así que vamos a ver entonces unas características de lo que es el abuso sexual con caricias. Número 1, lo que es acariciar los genitales, los pechos, el ano de un niño por placer sexual u otro motivo innecesario. Y quiero hacer una nota al calce en esto. ¿Por qué? Porque muchos padres llaman las partes íntimas de los niños con nombres diminutivos. Que si cosito, que si tostoncito, que si no sé, que si pajarito, no sé qué nombres le puedan entonces poner los padres a las partes íntimas de los niños. Pero es bien importante para poder desarrollar una sexualidad saludable y para que estos niños puedan también puedan tener que se puedan proteger de lo que es el abuso sexual infantil. Es bien importante de que ellos conozcan las partes como son, para que no se cree este tipo de tabú que existe todavía en estos tiempos donde la sexualidad está completamente abierta. Y con todo eso todavía, en estos tiempos, existe el tabú, lo que son mitos y lo que es tabú acerca del abuso sexual infantil o acerca de la sexualidad, que es lo que estamos hablando ahora. Así que, sexualidad 101. A las niñas tienen ano, las niñas tienen pechos, senos y tienen ano. Y en el caso de los niños tienen pene,
o como quiera que lo llamen en cualquier otro lugar, y tienen ano también. Así que esas son las partes que de ahora en adelante yo preferiría y les exhorto y les invito a que utilicen al momento de hablar con sus hijos, para que ustedes puedan entonces crear niños saludablemente seguros. Otra de las cosas que significa abuso sexual con caricia es practicar juegos sexuales o hacer que un niño toque los genitales de alguien más. Esto pasa con mucha frecuencia. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que había tenido la oportunidad de compartir con otras personas? Sí, muchas de esas experiencias que ellos han tenido han caído dentro de este renglón. Ejemplo, personas adultas que sientan a los niños en la falda. No todos los casos son así, no todas las personas que sientan a los niños en la falda tienen intención de abusar a un niño, pero sí hay personas que son enfermas, que lo hacen, y probablemente muchos de ustedes tienen conocimiento de eso. Adultos que sientan a los niños en la falda y que siempre, o sea, es algo que es bastante frecuente. Una cosa es que sucede en una otra ocasión, pero que sean extremadamente cariñosos o que esa sentadera en la falda de ellos sea algo completamente excesivo. Así que estén bien pendientes entonces a esas cosas. Esta es una de las tantas y tantas y tantas actividades que tienen este tipo de personas, enfermos sexuales, depredadores sexuales, agresores sexuales que tienen entonces con los niños o algún tipo de otro juego sexual. Obviamente muchos de ustedes no están al tanto de estas cosas, pero sí son señales que es bien importante que cada uno de ustedes pueda estar pendiente. Otra de las características de lo que es un abuso sexual con caricia es introducir objetos o partes del cuerpo, ya sea dedos, ya sea la lengua, ya sea el pene, dentro de la vulva, de la vagina, de la boca o ano de un niño, por placer sexual u otro motivo innecesario. Y me disculpan porque esto es algo que obviamente yo debí de haberlo hecho al inicio del video, pero sí vamos a estar tocando probablemente vamos a estar tocando temas que van probablemente a herir un poquito su sensibilidad, pues porque no están acostumbrados, ustedes no están acostumbrados a escuchar este tipo de cosas. Así que, como lo mencioné, las cosas se llaman con su nombre. Las actividades sexuales, los comportamientos sexuales que cometen con los niños también los vamos a estar hablando de una manera específica y clara, de la manera que obviamente se conocen y como se les llama. ¿Está bien? Así que en este caso, observen bien a los niños. A veces los niños sí se introducen objetos en sus partes íntimas y sí lo hacen. ¿Por qué? Porque son cosas que probablemente han visto o probablemente son cosas que les han hecho a ellos. Y sí es bien importante, y esto es una señal que si yo no la tengo más adelante para discutirla, se la digo ahora. Cuando observen bien a los niños y cuando ustedes vean algún tipo de actividad sexual rara, que no esté acorde de lo que es la edad del niño, despierten y reaccionen. Pero sí es bien importante y les suplico, cuidado en la manera en que ustedes reaccionan. Traten de mantenerse lo más tranquilo posible y cuenten hasta el 10 si es posible, para que ustedes puedan pensar y controlar entonces esa emoción, ese impacto de eso que ustedes han descubierto, de ese descubrimiento. Escójanlo con calma y cuando entonces hablen al niño no los regañen, porque estas son cosas que son experiencias que son completamente ajenas a ellos. Y piensen antes de actuar, ¿ok? Y apóyenlo. Y cuando el niño diga algo, créanle. Pero no me voy a seguir adelantando porque eso es otra cosa que vamos a hablar después. Vamos entonces ahora a hablar de lo que son el abuso sexual sin, ya discutimos con, ahora vamos a discutir sin caricia. Y esto es bien importante, porque muchas de las cosas estas nosotras las vemos a través de las redes. El abuso sexual sin caricia, vamos entonces a discutir unos ejemplos. Número uno, exponer los genitales a un niño, o sea que un adulto le enseñe sus partes íntimas, sus genitales a un niño, y eso pasa, ya sea frente a frente, ya sea a través de las fotos, que a veces le dice, mira, mándame una foto. Exponer a los niños a que vean sus partes íntimas. Número dos, mostrar pornografía a un niño. Imagínense en que algo tan lamentable, pero algo tan sencillo como mostrarle pornografía, ya sea a través de una película, ya sea a través de fotos,
exponer a un niño a ver pornografía, eso también es abuso sexual infantil, pero en este caso es sin caricias. Como le mencioné anteriormente, no hay no hay un contacto físico directamente entonces con el niño. Otra que muchos se van a asombrar cuando yo les mencione esta, pero sí, se considera un abuso sexual infantil lo que es hacer comentarios sexuales a un niño. Lo que son los chistes de Pepito, cualquier otro chiste, cualquier cuento, narrativa, cualquier tipo de información, comentarios o que le digan mamita, que hay muchas tipos de comentarios que ustedes pueden tener en presencia de un adulto, que puedan tener directamente con un niño, que hay que estar pendientes de que pueda considerarse abuso sexual infantil. Otra de las cosas es espiar en los dormitorios y en los baños. Cuando una persona está pendiente, y vuelvo y le digo, puede ser algo completamente inocente lo que un padre haga con un niño, pero estamos hablando de lo que es el abuso sexual infantil, no cosas que son completamente normales dentro de lo que es la relación entre padre e hijo. Estamos hablando de personas que espían, no sé si eso se llama voyerismo, pero no lo tomen por seguro. Pero si quieren buscarlo, pues la definición creo que es voyerismo, cuando las personas se complacen de estar viendo a otras personas en paños menores o completamente desnudos, o como sea. Así que espiar en los dormitorios, personas que están viendo a través de las ventanas o a través de la puerta, que estén espiando a los niños lo que están haciendo, y también obviamente que estén espiándose a través de los baños, que estén viendo cuando el niño se baña, etcétera. Eso también se puede considerar o es considerado lo que es abuso sexual sin caricias. Por último, hacer que un niño pose, se desnude o realice una postura sexual. Y recuerdan que yo le había mencionado eso anteriormente. Cualquier postura sexual, cualquier postura sensual que pueda llevar algún tipo de mensaje explícito o implícito, incluyendo tomar fotografía. O sea, hablamos de la pornografía tanto a través de películas o también estamos hablando de lo que son las fotografías. A veces compartimos no, sino hay gente que comparte fotos en paños menores de sus hijos, y no necesariamente de una manera saludable, porque recuerden que estamos hablando de depredadores sexuales que comparten con otro tipo de depredadores que comparten fotos de niños. Y vemos muchos casos, y el FBI, la División Sexual, Interpol, todas estas personas que están involucradas directamente con lo que es investigar y capturar este tipo de personas que cometen abusos sexuales de niños, especialmente los casos también de trata. Es bien importante es bien importante, perdónenme que se me fue un poquito, por eso me pasa, y les pido mil disculpas, pero sí es bien importante que nosotros estemos pendientes a las cosas que ven sus niños precisamente en las redes, en Facebook, en cualquier otro tipo de red social. Sí quiero decirles, antes de cerrar, quiero decirles algo bien importante, y es en lo que es compartir las fotos de niños desnudos, o no solamente niños. Y quiero decirles algo, estamos hablando de adolescentes también, personas que tengan 18 años o menos. A veces los adolescentes tienden a compartir fotos íntimas de sus parejas, compartirlas con sus parejas, se sacan fotos y las comparten con sus parejas y viceversa. Yo quiero decirles que por algo tan sencillo como eso, un adolescente puede ir a la cárcel, puede pasar por un juicio en el cual pueda ser juzgado y penalizado por no solamente poseer lo que se considera pornografía, porque sí se considera pornografía tener fotos desnudos, haciendo cualquier tipo de actividad sexual en una cámara, en una tableta o donde sea. Eso se considera pornografía infantil, no solamente poseerla, sino también distribuirla.
Así que aconsejen a sus hijos, orienten a sus hijos, estén bien pendientes de eso, de que tengan mucho cuidado con las fotos que sacan y que comparten, pues porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que ellos hagan, tienen unas consecuencias. Y lamentablemente, pues esas son unas consecuencias bastante desagradables y bastante extremas, que un adolescente tenga que estar, que tenga que probablemente ingresar en la lista de agresores sexuales, que eso no solamente daña su vida, sino que daña su récord, ¿no? Se les va a hacer difícil conseguir trabajo, se les va a hacer difícil llevar una vida normal. Así que todo eso es lo que hemos compartido entonces a este momento. Discutimos lo que es el abuso sexual infantil. Y antes de cerrar, quiero decirles que el abuso sexual infantil también se divide en dos clasificaciones también. Una de ellas es el abuso sexual infantil intrafamiliar y el abuso sexual infantil extrafamiliar. El intrafamiliar estamos hablando de lo que es incesto, entre otro tipo de actividades, y son las que ocurren dentro del núcleo familiar. Intrafamiliar, dentro del núcleo familiar. Y la otra es la extrafamiliar. Este es el tipo de actividad sexual que ocurre fuera de lo que es el entorno de la familia, lo que es la escuela, lo que es la iglesia, lo que son los amigos, cualquier tipo de actividad que sea fuera de lo que es la familia. Así que eso es algo que obviamente pues quería aclarar y compartir con ustedes. Sí quiero entonces invitarlos a que cualquier duda que ustedes tengan en relación a lo que hemos compartido en el día de hoy, pues pueden entrar a la página de Asasi y pueden entonces hacerme preguntas y podemos entonces aclarar cualquiera del tema que nosotros hayamos discutido en el día de hoy. Y como les mencioné y les seguiré mencionando, el mes de abril es el mes de la prevención del abuso sexual infantil, y lo cual les invito nuevamente a que se envuelvan en esta actividad en la cual ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya sea la escuela, los estudiantes de la escuela, no solamente tienen que ser adultos que hagan este tipo de actividades, sino también los niños en las escuelas pueden entonces hacer algún tipo de grupo en lo cual pues ellos puedan entonces hacer sentir su voz. Y como les dije, lo que ustedes hagan, lo que se les ocurra, envíenmelo a mi inbox para entonces nosotros poder reconocerlo a cada uno de ustedes y entonces ponerlo entonces en nuestra página de Facebook, que es Asasi PR. Así que les doy las gracias por haber compartido conmigo estos casi 40 minutos en los cuales he estado hablando y dándoles información bien valiosa. Y entonces nos vemos entonces en el próximo video. Que tengan un excelente y maravilloso día y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Y nada, que la pasen lindo. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye.